traer algunas preguntas o hacer algunas reflexiones acerca de si esto, no sé, nos puede servir a las personas que hacemos filosofía o no. Bueno, yo creo que hay muchas vías de acceso a la pragma dialéctica. Yo voy a elegir dos. Una está en el trabajo que les he mandado y la otra no. Entonces empezamos por la primera vía de acceso a la pragma dialéctica. Y voy a hacer referencia a Pascal y su visión acerca de los intercambios polémicos. Digo en el trabajo que en 1998 Pascal hace una caracterización que ya es clásica y una clasificación de los intercambios polémicos, de lo que él denomina intercambios polémicos. Y sostiene que involucran, cito textualmente, al menos a dos personas que emplean el lenguaje para dirigirse entre sí en una confrontación de actitudes, opiniones, argumentos, teorías. Bien, Pascal distingue tres tipos de intercambios polémicos, teniendo en cuenta el alcance del desacuerdo, el tipo de contenido involucrado en él, los medios presuntos para resolverlo y los fines perseguidos por los contendientes. Estas formas de intercambio polémico son las siguientes. En primer lugar, tenemos la discusión. La discusión tiene estas cuatro características. En todos los casos voy a hacer referencia a cuatro características. En una discusión, el tema es circunscrito, acotado. Los contendientes buscan establecer una verdad, llegar a una verdad. A la vez, los contendientes consideran que la raíz de la diferencia de opinión se debe a que al menos una de las partes ha incurrido en un error. Eso no implica que tenga que haber un acuerdo acerca de cuál es el error y quién lo comete. Y la discusión se resuelve apelando a procedimientos específicos que pueden ser pruebas lógicas o empíricas. En el otro arco, digamos, en la otra parte del espectro, tenemos a las disputas, que comienzan, dice Pascal, con un tema circunscrito, aunque la controversia no se agota en el tema circunscrito, o sea, el tema acotado siempre es un puntapié para un intercambio de más amplio alcance. Lo que se busca es ganar, ¿no? Lo que se busca es ganar. Los contendientes no perciben que la raíz del desacuerdo sea un error subsanable mediante una técnica específica, sino que consideran que la polémica se debe a sentimientos, actitudes y preferencias que sean divergentes. Y por otra parte, la diferencia de opinión, la polémica, no se resuelve, o sea, las partes no pueden resolver cooperativamente, digamos, la diferencia de opinión, sino que es zanjada por un agente externo que dice esto es así, o bien es ganada apelando a estrategias retóricas como las que apela a Schopenhauer en un librito bastante conocido que se llama El arte de tener razón. O sea, de lo que se trata es de reducir al adversario. Bueno, en el medio de estas dos, de las discusiones y de las disputas, aparecen lo que Pascal denomina controversias. Pascal las presenta como una suerte de punto intermedio. Las características de las controversias son, en primer lugar, que pueden también comenzar con un tema específico, aunque su desarrollo lleva rápidamente a otras divergencias. En segundo lugar, el desacuerdo no se percibe como un error subsanable a través de procedimientos previamente aceptados, porque el desacuerdo no solo concierne a un contenido proposicional específico, sino que también implica cuestiones metodológicas o valorativas. Bien, en tercer lugar, los contendientes no buscan, a diferencia de la disputa,
ganar, no se trataría en principio de ganar, la actitud no sería esa, sino como en el caso, tampoco, perdón, encontrar la verdad, ¿no? Sino, cito a Van Emeren, perdón, a Pascal, sino inclinar el equilibrio de la razón a su favor. Su resolución, dice Pascal, puede consistir en el conocimiento por los contendientes o por su comunidad de referencia de que se ha acumulado suficiente peso a favor de una de las posiciones en conflicto, o en la aparición, gracias a la controversia, de posiciones modificadas aceptables para el contendiente o simplemente en la aclaración mutua de la naturaleza de las diferencias en juego. Es decir, cuando tenemos una controversia, podemos a lo mejor llegar a un punto intermedio o podemos a lo mejor no llegar a ningún tipo de acuerdo, pero a lo mejor terminamos aclarando cuál es la naturaleza del problema. Bueno, las controversias se tratan por medio de argumentos, y es la palabra que a mí me interesa resaltar acá. Estos no son, en este contexto, considerados ni como inferencias lógicamente válidas, ni como estrategias realizadas de mala fe con el propósito de ganar, sino de movimientos orientados a mover la creencia de los otros en virtud de razones que sean reconocibles. Bueno, ¿por qué he introducido esta clasificación que hace Pascal? Porque es una de las puertas de acceso para entender qué es lo que proponen los pragmadialécticos. O sea, el papel de la argumentación en la resolución de controversias es un punto nodal en el que se intersecan, por un lado, la epistemología del desacuerdo y ciertas corrientes de la teoría de la argumentación, como la pragmadialéctica. Es decir, ya esto lo voy a explicar un poquito más adelante, la pragmadialéctica se presenta como una teoría de la argumentación cuya finalidad es resolver diferencias de opinión. Bueno, esta es una puerta de acceso a la pragmadialéctica. A esta la tengo en el trabajo. Y hay otra puerta de acceso a la pragmadialéctica que no está en el trabajo y que tiene que ver con las distintas posiciones acerca de lo que en cierta bibliografía se presenta como desacuerdos profundos o desacuerdos duros. Un desacuerdo profundo es aquel que no se resuelve, que no se subsana de ninguna de estas tres formas. En primer lugar, apelando a datos. En segundo lugar, apelando a conocimiento disciplinar. Y tampoco se resuelve mejorando nuestras capacidades intelectuales, o sea, cognitivas, inferenciales, etc. O sea, yo tengo un desacuerdo profundo con alguien cuando la introducción de información no va a ayudar a resolver la diferencia de opinión, conocer teorías o disciplinas tampoco, o sea, yo de golpe puedo tener una diferencia de opinión con un creacionista y a lo mejor yo le explico toda la teoría de la evolución de pe a pa y no, eso no ha ayudado, o sea, no es la falta de conocimiento disciplinar lo que no ayuda a resolver el problema, y tampoco se resuelve la diferencia de opinión mejorando nuestras capacidades cognitivas, intelectuales, inferenciales. Bueno, entonces acá tenemos lo que se llama en alguna literatura desacuerdos profundos, y bueno, muchos de los problemas filosóficos con los que nos encontramos, y muchas de las cuestiones por las que peleamos, tienen que ver con este tipo de desacuerdos. O sea, muchos desacuerdos filosóficos son desacuerdos profundos. Ahora, en la literatura se señalan cuatro respuestas posibles para mirar los desacuerdos profundos. Una es la relativista, según la cual los desacuerdos se explican en términos de reglas, paradigmas, marcos conceptuales diferentes, ninguno de los cuales es más válido que el otro. Cierta literatura que yo he consultado ponen a Wittgenstein en este lugar, y bueno, justamente hacen referencia, por ejemplo,
a unos parágrafos que aparecen sobre la certeza, donde Wittgenstein dice, bueno, pero hay un momento en el que ya no se pueden dar razones y de lo que se trata es de persuadir y lograr la conversión del otro, ¿no? Bueno, hay una segunda eh, respuesta posible frente a la cuestión del desacuerdo profundo, que es la escéptica, según la cual cuando tenemos un desacuerdo profundo, alguien está equivocado, pero no hay forma de saber quién, no hay ninguna manera. Después hay una respuesta que en la literatura aparece como hegeliana, yo prefiero llamarla dialéctica, en definitiva no solo Hegel me parece la postulado, según la cual los desacuerdos entre teorías o entre contendientes son solo aparentemente inconsistentes, ¿no? Entonces, apelamos a una metáfora muy conocida de Hegel, así como la flor no es la contradicción del fruto, sino su condición de posibilidad, algo parecido ocurriría con las teorías. O sea, ciertas teorías son condiciones de posibilidad de otras. Por supuesto que esta eh, respuesta dialéctica daría cuenta de desacuerdos diacrónicos, pero no sincrónicos. Y por último tenemos una visión acerca de los desacuerdos profundos que en la literatura aparece como optimista, según la cual estos desacuerdos profundos pueden ser eliminables en principio consensuando métodos o formas para hacerlo. Se suele dar como ejemplos de este optimismo, en algunos casos a Hume, considerando especialmente sus escritos sobre estética y sobre moral, donde tiene, bueno, cierto optimismo acerca de que nuestros desacuerdos en cuestiones de gusto e incluso en cuestiones morales se puede resolver a través de la educación, que de alguna manera refine nuestro sentido del gusto. Y también algunos citan como ejemplo de esta visión optimista un texto de Peirce que habla de los diferentes métodos para fijar creencias. Entonces, en ese texto Peirce dice hay muchas formas de fijar creencias. Entonces habla del método de la tenacidad, que en definitiva es el método de la intuición, el método de la autoridad, el método de la metafísica, pero él dice ninguno de estos métodos nos van a permitir llegar a acuerdos, y va a decir que en definitiva el método que nos va a permitir resolver ciertas diferencias de opiniones, el método de la ciencia. Bueno, ¿por qué introduzco esta distinción acá? Porque también considero que esta distinción es una puerta de acceso posible también a la pragma dialéctica, porque creo que la pragma dialéctica tiene una visión optimista acerca de cómo tratar nuestras diferencias de opinión, que se centra, como ustedes van a ver, en el consenso. Entonces, estas son las dos vías de acceso que he elegido yo, porque creo que hay otras, a la cuestión de lo que plantean los pragma dialécticos. Sí decirles que, por supuesto, estas clasificaciones a las que yo he apelado son, bueno, no toda clasificación nos da cuenta de toda la riqueza de posturas que hay. Pascal dice explícitamente que su distinción entre discusión, controversia, disputa es ideal porque los intercambios polémicos reales tienen un poco de todo, e incluso a veces ocurre que los propios contendientes entran al intercambio polémico con una actitud distinta. O sea, a lo mejor alguien entra al intercambio polémico creyendo que meramente está en una discusión y el contendiente lo toma como una controversia o como una disputa. Pero bueno, creo que esto puede servir para entrar a ver qué es lo que plantean los pragma dialécticos. Bueno, las personas que ya saben qué es la pragma dialéctica se van a aburrir un poco ahora, pero bueno, los que no se van a enterar de algo. Bien, voy a comenzar diciendo que a diferencia de Perelman y Olbrecht y Teka,
quienes recuperan aspectos de la vieja retórica aristotélica con el propósito de señalar qué tipos de argumentos son persuasivos y por qué. La pragma dialéctica, que es una teoría de la argumentación, de Van Emeren y Grotendorf, retoma la concepción de la dialéctica de Aristóteles como arte del debate reglamentado, al indicar que la teoría de la argumentación estudia movimientos orientados a resolver diferencias de opinión. Es decir, la pragma dialéctica es una teoría de la argumentación que considera que no hay que estudiar qué argumentos son persuasivos, que no hay que poner el foco en la persuasión de los argumentos, sino en la contribución de los argumentos para resolver diferencias de opinión. Bien, un rasgo central de la propuesta de Van Emeren y Grotendorf es que consideran que las materias primas de todos los argumentos son los actos de habla. De allí que se apoyen en la teoría de los actos de habla, de Austin y de Searle, también toman elementos de Grice, y expresan, cito textualmente, el modelo teórico de una discusión crítica es dialéctico debido a que está basado en la premisa de que hay dos partes que tratan de resolver una diferencia de opinión por medio de un intercambio metódico de movimientos de discusión. El modelo es pragmático porque todos estos movimientos de discusión son descriptos como actos de habla que se realizan en una discusión y un contexto específico. Esto sí es importante remarcarlo. Lo que van a proponer los pragma dialécticos es un modelo normado de discusión crítica, que consta de 4 etapas y de 15 reglas. Lo que sí es importante señalar aquí es lo siguiente: el modelo normado de discusión crítica es ideal, o sea, ellos no están diciendo que todas las prácticas argumentativas reales siguen este modelo que ellos van a proponer. Eso por un lado, aunque hay algo del orden casi prescriptivo, o sea, sería ideal que intentásemos resolver diferencias de opinión siguiendo el modelo de discusión crítica que ellos proponen. Y también hay que decir que ellos proponen a su modelo de discusión crítica como una herramienta analítica. ¿Por qué? Porque ellos dicen, se pueden reconstruir muchas discusiones que se dan usando este modelo de discusión crítica y se pueden evaluar esas discusiones usando este modelo de discusión crítica. Miren, de esto hay mucho, pero les comento, por ejemplo, el año pasado Ingrid y yo escuchamos una ponencia en un congreso donde lo que se hizo es trabajar con toda la discusión que se produjo en el Congreso de la RAE en Córdoba, a propósito del lenguaje inclusivo, y se reconstruyó toda la discusión, con fines evaluativos, teniendo en cuenta estas herramientas conceptuales que aparecen en el modelo de discusión crítica que proponen los pragma dialécticos. Bien. En este marco, o sea, en el marco pragma dialéctico, no se considera entonces a la argumentación como una práctica meramente racional, sino también social y fundamentalmente verbal. Los actos de habla, lo que Searle denomina actos de habla, son acciones objetivas, reconocibles y evaluables. Esto es muy importante, porque después voy a decir algo de esto. Yo creo que hay en los pragma dialécticos una voluntad de controlar todas las variables que intervienen en una discusión. Ahora, los actos de habla son acciones objetivas que uno puede reconocer, que uno puede evaluar, a diferencia de los contenidos de conciencia. Entonces,
considerar que la materia prima de un argumento es un acto de habla y evaluar los argumentos a partir de los actos de habla es de alguna manera introducir un elemento que permita tener un cierto control de lo que esté pasando en las discusiones y en los argumentos. Bueno, por esto, porque la materia prima de los argumentos son actos de habla, y es lo que en definitiva se considera y lo que en definitiva se evalúa, es que en este contexto no tiene ninguna importancia qué razones tengan los argumentadores para aceptar o rechazar puntos de vista. Las disposiciones anímicas o los procesos internos de razonamiento, y estas no se ponen de manifiesto. Lo que hay que tener en cuenta son los compromisos que devienen de los actos de habla externalizados. ¿Qué quiero decir con esto? Lo importante es ver qué es lo que digo yo, qué es lo que dice el otro, y qué consecuencias en la realidad traen esas acciones lingüísticas, con qué cosas me compromete. Bueno, he dicho, y vuelvo a decirlo, que Van Emeren y Grotendorff proponen un modelo de discusión crítica, un modelo para discutir, un modelo para resolver diferencias de opinión. Bueno, les dije que este modelo constaba de 4 etapas y 15 reglas. Voy a señalar cuáles son las etapas, por supuesto no voy a señalar cuáles son las 15 reglas, aunque voy a tomar algunas cosas de ellas. Bien, las etapas que proponen Van Emeren y Grotendorff en su modelo de discusión crítica son, en primer lugar, la etapa de confrontación. En esta se da una diferencia de opinión que puede ser explícita o implícita. En la mayoría de nuestras discusiones, o en muchas de nuestras discusiones, las diferencias de opinión son implícitas. De todos modos, Van Emeren y Grotendorff señalan que para que su modelo de discusión crítica pueda ponerse en funcionamiento, las diferencias de opinión tienen que estar externalizadas, porque en definitiva las reglas se aplican a actos de habla y no a otra cosa. Entonces, si no externalizamos nuestras diferencias de opinión, las reglas de su modelo de discusión crítica no van a poder funcionar. En segundo lugar, tenemos lo que ellos denominan etapa de apertura. Aquí las partes examinan, esto es muy importante para ellos, si hay alguna zona de acuerdo que pueda servir de punto de partida para la resolución de la polémica. Es decir, si yo tengo una diferencia de opinión con ustedes y tengo la verdadera voluntad de resolverla, tengo que buscar algún punto de apoyo común a partir del cual poder trabajar. O sea, si no hay ningún tipo de acuerdo entre ustedes y nosotros, no vamos a lograr resolver una diferencia de opinión. Entonces, Van Emeren y Grotendorff dicen, sobre esto voy a hablar un poquito más después, que hay que buscar una zona de acuerdo antes de discutir acerca de nuestras diferencias. Tenemos que explicitar en qué estamos de acuerdo. Bien, en tercer lugar tenemos la etapa de argumentación. En esta, quien propone una tesis, que en este contexto se va a denominar protagonista, presenta sus razones con el propósito de satisfacer las dudas del antagonista o refutar las críticas de aquel. A su vez, el antagonista escudriña si la argumentación presentada por el protagonista es o no aceptable. Bien, las reglas, ya les dije que ellos proponen 15 reglas para llevar a cabo una discusión que tienda a resolver una diferencia de opinión, indican qué actos de habla se permiten o se obligan, o sea, todas las reglas conciernen a los actos de habla, dice cuáles son los derechos y obligaciones que tenemos con respecto a los actos de habla, qué podemos decir y no decir en cada momento de la discusión. Entonces, vamos a ver, a partir de ahora, de qué forma estas reglas, a las que no voy a enumerar una por una, pretenden contribuir a la resolución de las diferencias de opinión. Como voy a ir mostrando, yo creo que los dos conceptos centrales que atraviesan
toda la propuesta son libertad y consenso. Después van a aparecer otras cuestiones, pero creo que la voluntad de ellos es esta. La primera regla, que sí voy a comentar, dice lo siguiente: no se aplican condiciones especiales ni al contenido proposicional de los asertivos, o sea, de los actos de habla asertivos, mediante los cuales se expresa un punto de vista, ni al contenido proposicional de la negación del compromisorio, por medio del cual el punto de vista es expresado. Bueno, lo vuelvo a leer y acá sí voy a hacer un comentario para que se entienda. No se aplican condiciones especiales ni al contenido proposicional de los asertivos, mediante los cuales se expresa un punto de vista, ni al contenido proposicional de la negación del compromisorio, mediante el cual el punto de vista es expresado. Si yo digo, opino que, no sé, Dios existe, este es un acto de habla asertivo. Y si alguien quiere discutir conmigo, me puede decir, no estoy de acuerdo con vos cuando decís que Dios existe. Decir estoy de acuerdo con vos es un acto de habla compromisorio. ¿Por qué? Porque compromete al otro con la aceptación de mi punto de vista. Es decir, no estoy de acuerdo con vos es la negación de un compromisorio. De eso está hablando. En la realización de estos asertivos y compromisorios negativos, no se aplica ninguna condición preparatoria a la posición o el estatus del hablante o escritor y del oyente o lector. Esto lo vuelvo a leer. En la realización de estos asertivos y compromisorios negativos, no se aplica ninguna condición preparatoria especial a la posición o el estatus del hablante o escritor y del oyente o lector. O sea, la tesis que están expresando a través de los actos de habla asertivos expresan un contenido proposicional. Los actos de habla compromisorios son, como ya dije, aquellos que comprometen al hablante a un curso de acción futura, como es el caso de la aceptación. La negación del compromisorio a la que se alude es el rechazo de una tesis. Es decir, esta regla, la primera regla, establece que una condición de posibilidad para la resolución de cualquier controversia es la ausencia de todo tipo de censura. Cualquiera puede defender cualquier tesis, cualquiera puede cuestionar cualquier tesis, no hay puntos de vista sacrosantos, digamos. Si los hubiese y la divergencia versase, digamos, sobre ellos, sería imposible resolver el conflicto, al menos por vía argumentativa. Sí les comento, pero como una cuestión totalmente marginal, ajena a los propósitos de este trabajo, es que Van Emeren y Grotendorf hacen un cruce bastante interesante entre su modelo de discusión crítica, las reglas de su modelo de discusión crítica y el abordaje de las falacias. Por ejemplo, consideran que el argumento ad hominem, tanto en su versión abusiva como circunstancial, es falaz porque precisamente viola esta regla. O sea, esta regla, ¿qué es lo que está diciendo? Cualquiera puede expresar un punto de vista, sea cual sea su situación, cualquiera puede objetar un punto de vista, sea cual sea su situación, o sus características personales. No hay ningún tipo de restricción para que alguien exprese un punto de vista o para que alguien lo ataque. Y justamente si yo, por ejemplo, realizo una falacia ad hominem abusiva y le digo a alguien, bueno, no sé, lo que vos estás diciendo yo no lo voy a considerar porque vos sos una mala persona, bueno, ahí estoy violando la regla porque estoy limitando las posibilidades de expresar un punto de vista por circunstancias que son personales. Bien. Hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Me van escuchando? ¿Me quieren preguntar algo? ¿Alguien? ¿Algo? ¿No? Va, sigo. Bien. Si bien es cierto que las 15 reglas presentadas por los pragmas dialécticos contienen una hoja de ruta acerca de cómo actuar en diversos aspectos, también lo es que estas mismas reglas abren la posibilidad de que el procedimiento llevado a cabo para lidiar con la controversia
se realice de otra forma si es que las partes acuerdan hacerlo así. Esto es muy importante. O sea, las 15 reglas nos van a decir cómo tenemos que actuar para resolver una diferencia de opinión. Cuándo una defensa desde un punto de vista es exitosa, cuándo el ataque de un punto de vista es exitoso. Pero, ¿quién es el que debe argumentar? ¿Sobre quién debe caer la carga de la prueba? O sea, todo está dicho, pero a la vez las propias reglas abren la posibilidad de que sus propias prescripciones puedan ser cambiadas si las partes acuerdan que las cosas se hagan de otra manera. Entonces, el acuerdo está por encima de las prescripciones, están como en una suerte de nivel superior. Miren, un ejemplo de lo que estoy diciendo se puede advertir claramente en la presentación de la regla 4, que dice, la leo: un discutidor que en la etapa de apertura ha aceptado el desafío de otro discutidor de defender su punto de vista, cumplirá el rol de protagonista en la etapa de argumentación, y el otro discutidor cumplirá el rol de antagonista, a menos que acuerden hacerlo de otra manera. O sea, hay un protagonista y un antagonista. Sobre el protagonista va a caer la carga de la prueba, no sobre el antagonista, pero si las partes consensúan que las cosas sean de otra manera, no hay ningún problema. El consenso es, pues, la segunda condición de posibilidad para la resolución del desacuerdo. Por eso decía libertad y consenso. Todo puede ser discutido, todo, absolutamente todo, cualquiera puede expresar cualquier punto de vista y cualquiera lo puede atacar, y el principio que de alguna manera guía todo el proceso va a ser el consenso. De no haber consensos, las partes no podrían resolver la controversia, opinan ellos, a lo sumo podrían apelar a un agente externo que zanje la disputa. Y ellos son bien claritos en que una cosa es zanjar una disputa, ¿no? O sea, yo digo, vos tenés razón, y otra cosa es resolver una diferencia de opinión. Bueno, los consensos se realizan en la etapa de apertura. Y en realidad hay que consensuar muchas cosas antes de empezar a discutir. En primer lugar, hay que consensuar qué rol va a tener cada discutidor. O sea, la idea de Van Emeren y de Grotendorf es que el que proponga una tesis sea el protagonista de la discusión y que sea sobre él que caiga la carga de la prueba. Es decir, yo tengo una tesis y yo la defiendo. Quien ponga en entredicho la tesis del protagonista es el antagonista. El antagonista no tiene por qué probar nada, ¿no? Esa es la propuesta de ellos. El protagonista lo que tiene que hacer es atacar, o poner en duda, o criticar. Pero esto es importante, ya lo indiqué, si los discutidores, por alguna razón extraña, consensúan que la cosa sea diferente, o sea, que sea el antagonista el que tenga que presentar argumentos, no hay ningún problema. Hay que consensuar reglas para defender un punto de vista. Van Emeren y Grotendorf hacen una propuesta sobre esto, que en medio la voy a comentar, pero se podrían consensuar otras cosas. Hay que consensuar reglas para atacar un punto de vista, como en un juego, ¿no? Reglas que indiquen cuando la defensa de un punto de vista es exitosa. Ellos hacen una propuesta sobre esto, pero si nosotros acordamos hacerlo de otra manera, vuelvo a decirlo, lo que importa acá es el consenso. Hay que consensuar las premisas compartidas, eso es muy importante, o sea, si no hay acuerdo sobre un conjunto de premisas compartidas, no empecemos a hablar de nada, no vale la pena, porque no vamos a llegar a resolver ninguna diferencia de opinión. Y estas premisas compartidas pueden versar sobre hechos, valores, jerarquías de valores, etcétera, etcétera. Hay que consensuar también cuáles son las fuentes y procedimientos considerados legítimos para introducir en el contexto de la polémica nuevos contenidos. O sea, a lo mejor yo estoy teniendo un intercambio de opinión con ustedes
y alguno de ustedes de momento me dice, pero la Biblia dice, bueno, ¿eso es legítimo o no es legítimo? Apelar a la Biblia, a lo que dice la Biblia, ¿es legítimo o no es legítimo? Bueno, eso también hay que consensuarlo. Y también hay que consensuar cuáles son los esquemas argumentativos que vamos a aceptar. Por ejemplo, podemos consensuar, apelar a analogías o no, podemos consensuar, apelar a generalizaciones inductivas o no, podemos consensuar, apelar a argumentaciones causales o no. Todo esto tiene que ser consensuado. Bien. Van Emeren y Grotendorff, como ya les dije, dejan a los contendientes la posibilidad de acordar sus roles en un intercambio polémico. Sin embargo, la propuesta de ellos es que quien tiene una tesis sea el protagonista de la controversia y argumente si el antagonista cuestiona. Como vuelvo a decir, la carga de la prueba cae sobre el que tiene la tesis. Si los dos contendientes tienen una tesis, entonces la discusión ya no es simple, sino que es mixta, porque estamos discutiendo no una, sino dos tesis. En ese caso, cada uno es protagonista de su tesis y antagonista con respecto a la tesis del otro. Según sugieren Van Emeren y Grotendorff, en la etapa de argumentación, la tarea del protagonista es realizar un acto de habla complejo de argumentación compuesto por actos de habla asertivos. O sea, la tarea del protagonista es argumentar a favor de su tesis. Y el argumento se considera todo un acto de habla complejo. El antagonista puede realizar un acto de habla directivo, como desafiar al protagonista a defender su tesis, o uno compromisorio, como aceptar o no el punto de vista del protagonista. También ambos tienen derecho a realizar el acto de habla directivo de solicitar aclaraciones, especificaciones, definiciones, y ambas partes tienen la obligación de dar aclaraciones, especificaciones y demás, si es que se les pide. Bueno, no hay otros actos de habla permitidos en esta etapa. No hay. Cualquier otro acto de habla que se realice en esta etapa no ayuda a resolver una diferencia de opinión. De hecho, realizar otros actos de habla fuera de estos que yo he dicho es incurrir en una falacia. Vuelvo a decirlo, ellos ponen muy en conexión, digamos, la teoría de las falacias con su modelo de discusión crítica. Es decir, incurrimos en una falacia cuando violamos alguna de las 15 reglas del modelo de discusión crítica. Esto yo no lo voy a mostrar ahora, pero es muy interesante ver cómo ellos toman todas las falacias conocidas, no solo el argumento ad hominem, sino la de petición de principio, la apelación a la ignorancia, todas, y hacen encajar la explicación de por qué estas falacias son falacias, mostrando que son violaciones a algunas de estas reglas del modelo de discusión crítica. No lo voy a presentar acá, pero ellos hacen una presentación bastante rigurosa en un cuadro de cuáles son los actos de habla, que toman la clasificación de SER, cuáles son las diferentes etapas del proceso de resolución de una diferencia de opinión, y muestran, así como reglas de un juego, cuáles son los actos de habla que se pueden realizar en cada momento del proceso de resolución de una diferencia de opinión. Bueno, les dije recién cuáles son los actos de habla que se pueden realizar en la etapa de argumentación. Insultar al oponente, por ejemplo, no es un acto de habla que esté permitido a la hora de defender una tesis. Tampoco apelar a los sentimientos. De hecho, y sobre esto sí quiero hacer yo un comentario después, lo que Searle denomina actos de habla asertivos no cumplen ningún lugar en el modelo de discusión crítica propuesto por Van Emeren y Grotendorff. O sea, en toda la discusión, tanto en la etapa de confrontación como de apertura, de argumentación y de clausura, no se usan los actos de habla expresivos, consideran que no contribuyen a resolver una diferencia de opinión. Bueno, sobre esto sí voy a hacer un comentario más adelante. Bueno,
Van Emeren y Grotendorf indican que las argumentaciones a favor de las tesis de los protagonistas se atacan de dos maneras. O sea, tenemos un protagonista, el protagonista tiene una tesis, tiene un punto de vista, el antagonista le pide que argumente a favor de la tesis y el antagonista puede atacar la argumentación de dos formas. O bien poniendo en tela de juicio los contenidos de los actos de habla asertivos que conforman los argumentos, es decir, atacando el contenido de las premisas del argumento, es una forma, o bien cuestionando su fuerza de justificación o de refutación, si la tesis es negativa. Es decir, el protagonista puede tener una tesis positiva o negativa. Entonces, si su tesis es positiva, la tiene que justificar. Y si es negativa, la tiene que refutar. Entonces, otra forma de atacar el argumento es cuestionando la fuerza de justificación o de refutación del argumento. O sea, no estamos acá hablando de las premisas, sino un poco de la estructura del argumento. O sea, si el argumento es bueno o no. Entonces puedo atacar o el contenido de las premisas o la estructura del argumento. Bueno, si el antagonista ataca el contenido proposicional de los argumentos esgrimidos por el protagonista, este puede defenderlo de dos maneras. En primer lugar, el protagonista puede indicar que el contenido proposicional puesto en cuestión pertenece a la zona de acuerdo consensuada en la etapa de apertura. ¿Qué significa esto? Yo soy protagonista, yo tengo un punto de vista, me lo objetan, argumento, doy premisas, me atacan el contenido de las premisas y yo digo, bueno, es que en realidad el contenido de estas premisas ya había sido aceptado por ambas partes en la etapa de apertura, quizás con un ropaje terminológico diferente. Entonces vos creés que estoy diciendo algo nuevo con lo que no estás de acuerdo, pero en realidad esto es algo con lo que ya estábamos de acuerdo, solo que había sido presentado de otra manera. Y en segundo lugar, el protagonista puede defender exitosamente el contenido proposicional en una subdiscusión que ya no va a versar sobre la tesis que ha dado origen a la controversia, sino sobre los contenidos proposicionales usados para sostenerla. Lo que estoy diciendo con esto es algo muy simple. Supongamos que mi tesis es que hay que despenalizar el aborto. Entonces tomo un conjunto de premisas y entre esas premisas incluye una proposición que diga que las mujeres tienen plenos derechos sobre sus cuerpos. Entonces, supongamos que el antagonista me objeta esa premisa, entonces yo puedo abrir una subdiscusión con un nuevo argumento tratando de defender esa premisa. Bueno, lo interesante acá es que, nuevamente, en estas instancias, o sea, aparece el consenso. O sea, la pregunta sería, ¿el protagonista se ha defendido bien o se ha defendido mal? Bueno, la respuesta a esta pregunta es consensuada. Ese es el sentido del gráfico que está ahí. O sea, el antagonista ataca el contenido proposicional de los actos de habla, que son las premisas, el protagonista se defiende, pero la defensa puede ser exitosa o puede no ser exitosa. ¿Pero de qué depende? ¿Cuál es el parámetro para ver si la defensa es exitosa o no? Nuevamente, el consenso. Si el protagonista indica que el contenido proposicional puesto en cuestión ya se encuentra probablemente con otro ropaje terminológico en la zona de acuerdo, este y el antagonista deben verificar si es así. O sea, acá hay una suerte de tarea cooperativa. Ambas partes deberán trabajar conjuntamente para determinar si efectivamente la premisa puesta en jaque es idéntica en su contenido a alguna de las consensuadas en la etapa de apertura. Por eso, este procedimiento que realizan conjunta y cooperativamente el protagonista y el antagonista se denomina procedimiento de identificación intersubjetiva. O sea, entre los dos, entre ambas partes, determinamos si la premisa que ha sido puesta en jaque coincide o no con lo que ya había sido consensuado en la etapa de apertura. Ahora, ¿hay coincidencia o no? Y bueno, eso lo tienen que decidir ambas partes. Esto requiere un trabajo cooperativo, no tiene ningún tipo de resolución unilateral.
Si el procedimiento de identificación intersubjetiva, recuerdo, el procedimiento de identificación intersubjetiva es aquel procedimiento que realizamos para ver si el contenido proposicional que ha sido puesto en cuestión ya había sido acordado previamente. Bueno, ¿no? Si el procedimiento de identificación intersubjetiva produce un resultado positivo, el protagonista ha defendido exitosamente el contenido proposicional de su acto de habla complejo de argumentación. También cabe defender exitosamente el contenido cuestionado en una subdiscusión. Si ni el procedimiento de identificación subjetiva produce un resultado positivo, ni el protagonista defiende exitosamente el contenido proposicional en una subdiscusión, el ataque del antagonista al contenido proposicional de un acto de habla complejo de argumentación se considera exitoso. A ver, pongamos un ejemplo muy simple. Vuelvo al ejemplo que daba recién. Yo quiero defender una tesis, hay que despenalizar el aborto. Para eso apelo a un argumento, el argumento tiene un conjunto de premisas. La primera premisa es las mujeres tienen plenos derechos sobre sus cuerpos. Bueno, el antagonista me lo objeta, me dice, no estoy de acuerdo, o por lo menos me parece dudoso. Entonces yo tengo como dos vías posibles. La primera, que sería la ideal, porque se resuelve todo muy rápido, es decir, es que en realidad ya habíamos consensuado que las mujeres tienen plenos derechos sobre su cuerpo. No lo habíamos expresado así, pero estaba expresado de otra manera, ya estaba en la zona de acuerdo. Otra posibilidad es que abramos una subdiscusión sobre el contenido proposicional de esa premisa y yo defienda esa premisa con éxito. Bueno, entonces son las dos posibilidades de defensa exitosa. Si yo no me defiendo, esto es muy interesante, si yo no me defiendo con éxito, el ataque es exitoso. O sea, el antagonista no tiene que dar razones, las razones son mías. Si yo no doy buenas razones, ya el ataque ha sido exitoso. Con que yo no dé buenas razones a favor de mi punto de vista, alcanza para que el ataque del antagonista a mi punto de vista sea exitoso. Bueno, si lo que se cuestiona al argumento del adversario no es el contenido de las premisas, sino su fuerza de justificación o refutación, nuevamente ha de regir la cooperación para resolver el conflicto, ¿no? O sea, tenemos el protagonista, tenemos el protagonista da un argumento, el antagonista lo cuestiona, bueno, ¿el argumento es bueno o malo? Bueno, eso hay que resolverlo cooperativamente. Ambas partes deberán examinar el argumento y acordar en los siguientes puntos. Primero, si el argumento tiene premisas implícitas, y en caso positivo, ¿cuáles son? En vista de que a esa tarea la realizan tanto el protagonista como el antagonista, se denomina procedimiento de explicitación intersubjetiva, o sea, el modelo favorece siempre la externalización. Entonces, cuando una de las partes argumenta y hay premisas implícitas, hay que lograr ver cuáles son las premisas implícitas, explicitarlas y reconstruir el argumento. Ahora, ¿quién reconstruye el argumento? ¿El que lo hace? No. ¿El que lo critica? No. Ambas partes. O sea, ambas partes tienen que cooperativamente decidir cuál ha sido el argumento y cuáles han sido las premisas implícitas. Bueno, en segundo lugar, si el esquema, digamos, las partes tienen que también resolver cooperativamente o decidir cooperativamente si el esquema argumental usado es admisible y si se aplica correctamente al caso dado. Así, por ejemplo, ante una generalización, las partes pueden llegar conjuntamente a estas conclusiones, que no es legítimo el uso de generalizaciones para el tema que estamos tratando, por ejemplo. Eso podría ser una conclusión. O sea, en la etapa de apertura hemos consensuado cuáles son las formas argumentales admisibles y para tratar este tema no hemos consensuado que la generalización pueda ser un buen instrumento. O podría suceder que las partes concluyan también cooperativamente que aunque es viable usar una generalización, no se ha aplicado correctamente a la situación que se está tratando. Por ejemplo, por no haber tomado un número suficiente de casos o porque la muestra no es representativa.
O bien, ambas partes podrían concluir, después de examinar el argumento, que el esquema argumental es admisible y que se ha usado correctamente. Pero lo que importa acá nuevamente es que la determinación de si se ha argumentado bien o mal requiere el esfuerzo cooperativo de ambas partes. Dado que, nuevamente, son ambas partes las que trabajan cooperativamente para determinar qué ocurre con la fuerza de justificación o de refutación del argumento, la tarea se denomina procedimiento de prueba intersubjetiva. Y este a su vez puede producir un resultado positivo o negativo. Si el procedimiento de prueba intersubjetivo produce un resultado positivo, el protagonista ha defendido exitosamente la fuerza de justificación o refutación del argumento frente al ataque del antagonista. Si el resultado es negativo, el ataque del antagonista es exitoso. O sea, lo que estoy diciendo es algo bien sencillo. Yo presento un argumento, el antagonista lo ataca. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cooperativamente tenemos que ver si hay premisas implícitas. Cooperativamente tenemos que determinar cuáles son. Cooperativamente lo tenemos que reconstruir. Cooperativamente tenemos que determinar qué esquema argumental estamos utilizando. Cooperativamente tenemos que determinar si el esquema argumental se podía usar o no, y si el esquema argumental que se está utilizando y que se podía utilizar en el caso de que se pueda utilizar, se está aplicando bien o no. A todo eso lo tenemos que resolver cooperativamente. Si la conclusión de ese trabajo cooperativo es que el esquema argumental era admisible y se ha aplicado bien, entonces mi defensa de mi esquema argumental era exitosa. Si el resultado de este trabajo cooperativo en el que ambas partes determinan si se ha usado un esquema argumental aceptado y si se aplica bien, sale mal, o sea, si el resultado es que no he usado un buen esquema argumental o que he usado un esquema argumental admisible pero lo estoy aplicando mal, entonces el ataque del antagonista a mi esquema argumental ha sido exitoso. Nuevamente, la defensa exitosa o la defensa no exitosa de mi argumento deviene del consenso. O sea, las partes tienen que consensuar si el argumento ha sido bien defendido o mal defendido. Bueno, la noción de defensa y ataques exitosos es la piedra de toque para dar cuenta de qué significa que una defensa y un ataque a un argumento sean concluyentes. Esto está explicitado en la regla número 9, que sí les voy a leer. Dice, el protagonista ha defendido concluyentemente un punto de vista inicial o un punto de vista subordinado mediante un acto de habla complejo de argumentación, se ha defendido exitosamente tanto el contenido proposicional que ha sido cuestionado por el protagonista como su fuerza de justificación o refutación que ha sido cuestionado por el antagonista. El antagonista ha atacado concluyentemente el punto de vista del protagonista, si ha atacado exitosamente, sea el contenido proposicional o la fuerza de justificación o de refutación del acto de habla complejo de argumentación. O sea, lo que se está diciendo es esto. Supongamos que yo presento un argumento, supongamos que tengo a mi antagonista y ataca mi argumento, ataca tanto la forma, por decirlo de alguna manera, del argumento, el tipo de argumento que estoy utilizando, y ataca el contenido proposicional de ese argumento, lo que dicen algunas premisas. Bueno, mi defensa de mi punto de vista inicial es concluyente si he logrado defenderme exitosamente de los dos ataques, del ataque al contenido de las premisas y del ataque a, bueno, al esquema argumental que estoy utilizando. El antagonista tiene menos trabajo, o sea, su ataque es concluyente si logra que yo no tenga una defensa exitosa en por lo menos una de estas dos cuestiones. Bueno, he hecho un esfuerzo titánico por condensar los aspectos centrales de la práctica dialéctica en 40 minutos. Hay muchísimas más cosas para decir, pero me quedo acá. Dicho esto, yo sí quiero realizar algunas reflexiones, que tienen algunas que ver, algunas, con las cuestiones que se están viendo en este grupo,
y entonces las he planteado en forma de preguntas. O sea, me hice yo unas preguntas y traté de dar yo las respuestas, pero son totalmente aproximadas y en realidad he traído todo esto acá para charlar, para discutir, no traigo nada como muy armado. Bueno, lo primero que me he preguntado es si la propuesta pragma dialéctica es útil o no es útil. Primera cuestión, pero incluso fuera de la filosofía, o sea, lo que están proponiendo los pragma dialécticos, ¿es útil o no? Y en realidad, eh, mi respuesta es positiva, pero en realidad esto no tiene tanto que ver con consideraciones teóricas como empíricas. O sea, Van Emeren y Grotendorf señalan que su teoría de la argumentación tiene que ser puesta a prueba en circunstancias argumentativas reales. Bueno. Y pareciera que el procedimiento que proponen es al menos parcialmente efectivo. ¿Por qué digo esto? Que hay muchísimos trabajos, muchísimos, sobre aplicaciones del procedimiento que han resultado al menos parcialmente exitosas. Esto mucho en el ámbito de la educación. Ustedes van a encontrar, si navegan un poco, millones de trabajos que hablan de aplicaciones al menos parcialmente exitosas de este procedimiento en instituciones educativas. Parece que se lo ha usado mucho y se ha escrito mucho sobre esto. No sé si los resultados serán óptimos, pero parece que cosas buenas ha traído. Y por otra parte, porque se han realizado con este modelo, de hecho, muchas reconstrucciones analíticas de discusiones que sí han aportado mayor claridad sobre ellas. Yo creo que este sí es un aporte de la pragma dialéctica. O sea, si yo tengo una discusión y yo la reconstruyo teniendo en cuenta todos los elementos que ellos proponen, se obtiene mucha claridad acerca de qué está pasando en una discusión, ¿no? Esto yo creo que sí es un logro. O sea, ¿qué es lo que se está discutiendo? ¿Qué es lo que propone una persona? ¿Qué es lo que está haciendo el que lo critica? ¿Cuáles son los resultados de la discusión? O sea, yo creo que las reconstrucciones analíticas que se han hecho de discusiones reales, teniendo en cuenta este marco, sí han aportado mucha claridad acerca de qué pasa en una discusión, más allá de que la discusión haya terminado exitosamente o no. Bueno, esta es una cuestión fáctica, no es una cuestión teórica. Entonces, me he preguntado yo por qué la pragma dialéctica ha resultado, parcialmente, al menos en algún ámbito, para algunas personas, efectiva. Y yo creo que esto se debe a que considera y ordena una amplia variedad de variables que se introducen en una controversia. Yo creo que esa es la razón del éxito parcial de la pragma dialéctica. O sea, toma en consideración y explicita cuáles son las variables que intervienen en un intercambio argumentativo. Hay, creo yo, en los pragma dialécticos una clara voluntad de controlar, de conocer, de ordenar las variables que intervienen en los intercambios polémicos. Bueno, una cuestión como medio obvia, pero no debo no decirla, es esta. Uno se puede preguntar de qué se requiere para que la propuesta funcione de modo óptimo, de algo que no hay mucho, que es buena fe de las partes, ¿no? Porque esto requiere mucho esfuerzo cooperativo. O sea, yo puedo discutir con el otro, puedo criticar su argumento y cooperativamente analizamos si el argumento es aceptable o no y cooperativamente decidimos si el argumento es aceptable o no. ¿No? O sea, acá hay que dejar de lado el deseo de ganar. Esto requiere de una buena fe y una ansia de cooperación que es como muy grande, ¿no? Muy grande. Otra pregunta que me hice es, ¿qué presupuestos atraviesan esta propuesta y que podrían ser objeto de críticas? Bueno, yo creo que hay muchos, pero así por decir algunos. Por un lado, creo que hay una clara apuesta por una resolución puramente racional de diferencias de opinión. O
sea, este es un aspecto, ¿no? O sea, las diferencias de opinión solo se resuelven por vía racional, solo. No hay ningún otro componente de ninguna otra manera, o no debería haberlo, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque yo creo que esto se ve en dos hechos. En primer lugar, los pragmas dialécticos no contemplan en ningún momento el uso de actos de habla expresivos. No existen. No contribuyen en nada a resolver una diferencia de opinión en ningún momento. Entonces hay una apuesta por una forma muy racional de resolver las diferencias de opinión, que no estaría muy de la mano con lo que decía Wittgenstein, que nos hablaba de la necesidad en algún momento de persuadir y de convertir al otro, ¿no? Parece que estos elementos no racionales no entran en juego. Y también porque digo que hay una apuesta muy fuerte por una resolución puramente racional de las diferencias de opinión. Porque aunque Van Emeren y Grotendorf sí consideran aspectos retóricos en su propuesta, no hice referencia a eso porque, bueno, sería como desviarme mucho, están absolutamente subsumidos a los dialécticos. Están subsumidos. Y por otra parte, creo yo, ya que digo que hay una apuesta por una resolución puramente racional de diferencias de opinión, creo yo también que hay una concepción de racionalidad bastante particular que corta la racionalidad de otras esferas. No digo que no se pueda distinguir, pero yo creo que acá hay como un corte bastante abrupto y habrá que ver si la racionalidad con la que actuamos para resolver diferencias de opinión está tan separada de otras esferas aparentemente no racionales. Yo creo que estos son como supuestos fuertes que están operando aquí. Bueno, dicho esto, para acercarme un poco más a las problemáticas que se han trabajado acá, me he preguntado si hay alguna relación entre la propuesta pragma dialéctica y la filosofía. Bueno, acá quiero decir un par de cosas. Lo primero, hacer alusión a lo poco que se ha dicho sobre esto. O sea, lo que voy a decir ahora no lo digo yo, sino que lo han dicho los propios pragma dialécticos. Van Emeren ha vinculado su propuesta a la de Johnston. Ya hemos hablado de Johnston alguna vez a propósito de la exposición de Laura. Johnston afirma que el argumento filosófico por excelencia es el argumento ad hominem ex concessis, que consiste en criticar lo que dice el otro, concediendo sus presuposiciones y mostrando inconsistencias entre las tesis afirmadas y sus presupuestos. O sea, la tarea del filósofo es bastante socrática, en definitiva para Johnston. Lo que hay que hacer es dialogar con el otro, criticarlo, por eso que el argumento filosófico es siempre ad hominem, porque se trata de un ataque al otro, pero no de un ataque a la persona del otro, sino a sus afirmaciones, mostrando que entran en permanente contradicción con los presupuestos del otro. Para Johnston, esta es una práctica filosófica que mejora nuestras posiciones filosóficas, ¿sí? Y de alguna manera mantiene a la filosofía viva. Ahora, Van Emeren hace como un puente entre su propuesta y la de Johnston. Creo que el puente, ya lo voy a comentar, es muy artificial, creo que se cae, de hecho, pero voy a decir qué es lo que dice Van Emeren. Van Emeren dice que el que critica, ¿no? O sea, el esquema de Johnston, es analogable al antagonista, ¿no? Eso es muy obvia. Y el conceder los presupuestos del otro es analogable a encontrar a una zona de acuerdo. Entonces, cuando yo concedo los presupuestos del otro, es como que acuerdo trabajar en el marco de esos presupuestos para trabajar y así construyo una zona de acuerdo. Entonces, esa es una relación que encuentra Van Emeren con Johnston. Y también, tanto Van Emeren como Johnston consideran que la fuerza de un argumento depende
de cuáles van a ser las premisas compartidas. O sea, no hay argumentos buenos o malos en sí mismos, sino que va a depender en gran parte de qué se hace en la zona de acuerdo. Pero, ¿por qué digo yo que, aunque estas relaciones no me parecen erradas, son muy débiles y me parece que buscar vínculos entre Johnston y los pragma dialécticos es artificial? Porque, en definitiva, lo que están proponiendo los pragma dialécticos es resolver diferencias de opinión. Y Johnston lo que está diciendo es que hay que pinchar permanentemente al otro, mostrándole las inconsistencias. Entonces, a mí me parece que la propuesta no es la misma. Bueno, sí decir, porque esto es algo en lo que pensó bastante, que la práctica argumentativa que realizan los filósofos y las filósofas, de hecho, en la realidad, pareciera estar alejada de la propuesta pragma dialéctica, puntualmente de la búsqueda de consensos. O sea, si uno ve qué es lo que hacen los filósofos y las filósofas cuando discuten e intercambian opiniones, hacen, creo, casi de todo menos buscar consensos. O si lo que se intenta es buscar consensos, eso creo yo que está bastante abajo en el ranking. Cuando uno va a un congreso, cuando uno ve cómo se intercambian puntos de vista, yo creo que los intercambios polémicos no tienen el objetivo de buscar consensos. Creo que en la práctica eso no pasa o pasa muy poco, ¿no? Entonces, si como cuestión de hecho nos preguntamos si el modelo pragma dialéctico es usado en filosofía, creo que no, o muy poco. Ahora, dicho esto, me pregunté si mejorarían nuestras prácticas filosóficas aplicando un modelo de discusión crítica como el pragma dialéctico. Es decir, bueno, los filósofos no trabajamos así, no, no discutimos así. Bueno, ¿qué pasaría si discutiésemos así? O sea, no, Van Emeren y Grotendorf tienen una propuesta muy interesante y discutamos como ellos dicen. ¿Aportaría algo? Bueno, yo creo que muy parcialmente. Entonces voy a decir en que sí y en que no. Pero creo que es más lo no que lo que sí, pero creo que algo sí. O sea, yo creo que un aporte que puede hacer la pragma dialéctica a nuestras discusiones es ayudarnos a tener más orden, más claridad. Al prescribirnos, por un lado, externalizar nuestros puntos de vista, externalizar nuestros acuerdos, externalizar nuestros desacuerdos, eso muchas veces no lo hacemos, empezamos a discutir sobre ciertas cuestiones, pero no tenemos claro exactamente qué acordamos con el otro, y además porque, bueno, si uno aplicara este procedimiento, uno podría aclarar qué es lo que está discutiendo, qué es lo que muchas veces falta. Yo creo que en ese sentido, si uno siguiera la propuesta pragma dialéctica, podría tener un poco más de claridad y orden en las discusiones. Por otra parte, a mí sí me parece una buena propuesta, la que ellos hacen de consensuar un marco metodológico para discutir, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a discutir? ¿Qué vamos a aceptar en una discusión y qué no? A mí esto sí me parece un aporte y creo que es algo que uno puede tomar. Ahora bien, hasta aquí llegué yo, quiero decir, hasta aquí veo el aporte. Creo que encontrar una zona de acuerdo y argumentar a partir de ella no pareciera ser una condición suficiente para resolver las diferencias de opinión. Y este es un punto que a mí me parece que no es menor. ¿Por qué? Porque si encontrar una zona de acuerdo y argumentar a partir de los elementos de esa zona de acuerdo fuese una condición suficiente para resolver una diferencia de opinión, entonces nuestros desacuerdos se deberían a dos cosas, o bien a que no hemos hecho el suficiente esfuerzo por encontrar puntos en común y o no hemos argumentado lo suficiente o lo suficientemente bien. Yo creo que hay más elementos que tienen que entrar en juego para poder resolver una diferencia de opinión filosófica. O sea, yo no creo que nuestras diferencias de opinión se deban a que no hemos hablado lo suficiente acerca de
cuáles son las cosas que consensuamos, ni se deben a que no hemos argumentado lo suficiente. En otras áreas, quizás sí, yo esto no lo veo claro en filosofía. Sí, por último, como una cuestión muy, muy general que quiero decir, es que la valoración final, la que sea, ¿no? La que sea, que uno haga acerca de un aporte posible de la pragma dialéctica a las discusiones filosóficas, va a depender de qué respuestas demos a estas preguntas. O sea, ¿para qué discutimos? ¿Cuál es la finalidad de nuestras discusiones? O sea, eh, esto me parece que es interesante para pensarlo. O sea, ¿para qué discutimos? O sea, estamos buscando acuerdos, estamos buscando resolver diferencias de opinión. ¿Realmente es eso lo que estamos buscando? Cuando vamos a un congreso y escuchamos un trabajo y lo discutimos, ¿queremos realmente resolver una diferencia de opinión? Cuando alguien escribe un paper atacando la posición del otro, ¿realmente quiere resolver una diferencia de opinión? ¿Qué es lo que nos mueve a discutir en filosofía? Bueno, si lo que nos mueve a discutir en filosofía es la voluntad de alcanzar acuerdos y consensos, quizás la propuesta pragma dialéctica tenga algo para aportar. Si no, la vía tiene que ir por el otro lado. Bueno, eso es todo lo que he preparado. No me han hecho una pregunta, no me han interrumpido, nada. He hablado 1 hora 20, estoy exhausto, así que ya no hablo más. Bueno, gracias Andrés. Dejar de compartir porque... Ah, sí, espera. ¿Cómo hago? Ah, stop share. Ok. Listo. Bueno, muy bien. Empecemos la... ¿Quién quiere hacer alguna pregunta o observación? Eh, yo también tengo, bien. Ana, ¿y cómo se llama Yo. tu hija? ¿Ah? Pía. Pía, mi bebé, sí. Entonces, Pía. Ana y Pía. Bueno, primero me ha gustado mucho, Andrés, tu exposición. Lo leí el texto ayer, pero me ha gustado mucho más la exposición porque ahí empecé a ver las conexiones con la filosofía y esta última parte me ha parecido muy interesante. Especialmente estas últimas preguntas que me han dejado pensando mucho. ¿Para qué entablamos discusiones filosóficas? Yo creo que no es para resolver desacuerdos, también me inclino más porque no, pero creo que eso, estoy de acuerdo con vos en que eso no necesariamente significa de que no pueda servir para nada, digamos, el modelo normativo de la pragma dialéctica. Creo que hay, las que vos has resaltado me parecen justamente las que quizás podrían ser útiles para aportar claridad más que nada. eh, y también en algo que vos has mencionado durante la exposición, pero no hemos entrado mucho en eso, que era el tema de las falacias, o sea, cómo usar esto también como un modelo de qué evitar, quizás, o cuando caigo en un error argumentativo. Y eso podría ser útil, me parece, para una discusión filosófica, ¿no? Bueno, identificar, por ejemplo, si estamos parados en un mismo marco conceptual o no, y la posibilidad de atacar eso o no. Bueno, era más que nada como un comentario sobre eso. Y bueno, me han surgido muchas preguntas, pero ahora no me acuerdo cuáles, pero sí una que tenía que ver con esto de los desacuerdos profundos, que me pareció muy interesante, que vos hayas mencionado 4 tipos, 4 respuestas sobre los desacuerdos profundos: la relativista, la escéptica, la dialéctica y la optimista. Y un poco mi pregunta, o lo que estaba pensando es, bueno, no es posible de que, o sea, existen estos 4 tipos, no todos los desacuerdos profundos son una de estas, digamos, sino de que a veces quizás una discusión o un desacuerdo profundo sería optimista, o sea, sería esta versión optimista de que puede ser consensuado, pero algunos desacuerdos profundos, y yo creo que los filosóficos son más del tipo, para mí, del primer tipo, el relativista, o sea, paradigmas o marcos conceptuales enfrentándose. Entonces, un poco estaba pensando eso,
estas cuatro categorías son o sea, posibles desacuerdos profundos, o estas propuestas son como propuestas de los desacuerdos profundos son siempre paradigmas o marcos conceptuales en contraposición, digamos, o son siempre que alguien está equivocado y no hay forma de No, saber no, no, quién. son posiciones que uno puede tener frente a un desacuerdo profundo. A lo Ah, mejor vos podrías tener una posición sobre pero ahí habría que hacer una suerte de taxonomía más finita de los desacuerdos profundos y ver en qué casos eh, hay que ser optimista y en qué caso, no sé, perfecto. hay que ser escéptico. No está planteado como una posición que necesariamente tenga que uniformar a todos. Mm. Bueno, eso quería preguntar. No, me No, encantó. gracias, Eh, gracias. gracias, Ana. Voy yo y después yo estaba anotado, tengo acá. A mí me ha gustado por ahí, bueno, la cuestión esquemática me cuesta porque no era un tema que formaba parte de mi acervo, digamos, de cuando estudiaba yo filosofía ni nada. Ah, a mi impresión es no hacia el trabajo, sino hacia lo que has trabajado, que por ahí es una versión medio angeluda, ¿sí? Por decirlo así, y por ahí digamos, la descripción de, o sea, primero habría que definir si es normativo o es descriptivo. Supongamos que si es normativo no tienes, Te lo puedo decir, ¿no? dime, normativo. Si la propuesta es normativa o descriptiva. Mm, sí. Eh, bueno, te digo lo que dicen No, explícitamente. Bueno, hablamos y después te digo. digo, porque vos preguntabas o planteas por ahí qué es lo que de hecho pasa o qué es de lo que de hecho puede analizarse retrospectivamente, analizar. Todo eso está muy bien. Pero digo, describir, digamos, la, lo poner todo, es como si fuese un planteo muy racional, basado en acuerdos previos que tienen que ver con las implicaturas de la conversación y qué sé yo, que a mi modo de ver son los que hay que discutir. O sea, que lo primero que hay que discutir es si somos capaces de discutir. Me refiero a esto. Todas las relaciones de poder que hay en un contexto de un desacuerdo, todas las relaciones, bueno, vos estudias el lenguaje inclusivo, y entonces todo lo que está implícito ahí de entrada, y habría que ver si se puede poner sobre la mesa porque forma parte como si fuese de la caja de herramientas. Entonces, es como que me da la impresión, ¿te acuerdas que en la lectura de ética, vi que te dice algo así, si hubiese un libro de ética, explotarían todos los demás, ¿verdad? A mí me da la impresión de que si esto fuese cierto, todo sería distinto. O sea, si ellos tuviesen realmente una propuesta, ya sea normativa, ya si fuese normativa y fuese algo a asumir, bueno, bárbaro, pero no se ha asumido. Si fuese descriptiva, no es lo que ocurre, de hecho. Y todo lo que dejan afuera, me parece que no es tan inocentemente dejado afuera como ruido, ¿sí? Sino que más bien también puede haber un cierto efecto, por lo menos, al dejar esas digamos, condiciones de posibilidad del desacuerdo fuera, que como si fuesen elementos irracionales, el género, la clase, el lenguaje, el manejo del lenguaje del otro, el manejo de un lenguaje que ya está colonizado en el sentido de por términos y cuestiones, discusiones heredadas. ¿Quién va a pensar que realmente discutimos lo que queremos, sino que tenemos una agenda de discusiones? O sea, todas esas cuestiones me parecen más, toda la parte interesante a mí. Entonces, por eso digo que angeludo, pero no sé si es ingenuo, ¿sí? En ese sentido, ese recorte no me parece inocente, y en sí discutir sobre si son 15, 16, 28, y que si de acuerdo, si yo tengo una tesis antes de la tesis, me parece que eso ya como va más allá. Entonces, esa era un poco la observación, barra crítica de, no el tuyo está muy bien, y por eso después yo quería hacer unas preguntas sobre la filosofía, pero primero quería hacer ese comentario general, que por ahí, capaz que es porque yo no le he pensado tanto, porque no le he tenido tanto presente,
cuando yo discuto, ¿sí? Bueno, espera. Me gustaría responder a tu comentario. Vamos por parte. Es un hecho eh, que se dejan cuestiones importantes de la discusión de lado, las cuestiones de poder y demás. Si es adrede o no, no sé. No sé. No sé qué tienen ellos en la cabeza. Eh, sí considero, sí considero que tenés razón en que estos son elementos importantes que se tienen que tener en cuenta cuando uno analiza una discusión. Eso estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho, esto medio yo lo iba a decir, pero como no la tengo todavía muy elaborada la idea, lo dejé, pero lo voy a expresar ahora. Cuando ellos dicen, bueno, en realidad lo único que hay que tener en cuenta son los actos de habla externalizados, nada más, o sea, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Nada más que lo que yo estoy diciendo. Se están dejando de lado posibilidades hermenéuticas, o sea, de interpretar lo que se está discutiendo desde otro lugar y de analizar algunas de esas variables que vos estás haciendo referencia. Bueno, con respecto a lo de si es normativo o descriptivo, lo que ellos dicen es lo siguiente. Es normativo, en el sentido en que las reglas son normas, o sea, no dicen cómo hay que trabajar, sino cómo hay que trabajar, pero no se trata de una suerte de normatividad lógica, porque esas normas devienen de un consenso que logran las partes. Entonces no es una normatividad lógica, pero sí es una normatividad al fin. Ahora, cuando vos decís, bueno, pero si es normativo, entonces no describe lo que pasa y ya está. Bueno, a ver, eh, lo que no hay que olvidar es que aunque es normativo, además de ser normativo, ellos plantean la pragma dialéctica como una herramienta de análisis para reconstruir argumentos. Y en este sentido, no ha resultado una herramienta de análisis ineficaz, ¿no? O sea, más allá de si pasa o no pasa, de si resolvemos diferencias de opinión así al pie de la letra y siguiendo cada una de las 5 reglas, de las 15 reglas o no, sí es verdad que se pueden reconstruir discusiones usando el modelo y, y esas reconstrucciones dan frutos, ¿no? O sea, permiten por lo menos entender mejor la naturaleza de algunas discusiones. Digo, la propuesta no es solo decir hay que hacerlo así, después lo vemos si podemos o no. Ni menos es decir así argumenta la gente o así discute la gente. También hay una propuesta de reconstrucción analítica de discusiones. Y ese es un aspecto que meramente mencioné, pero que me parece que sí es un aporte, ¿no? Pero por lo demás estoy de acuerdo con lo que vos decís. No, sí, yo solamente digo, en cualquier discusión, o hay una cosa que, bueno, la cuestión de la dominación tiene que ver con eso, con aceptar a otro como... Había una escuela de pensamiento que se llama Clear Thinking, no sé si lo conoces, de los años 30, No, yo tengo un librito de Holmes, no lo conozco. Clear Thinking se llama Pensando Claramente. Son muy buenos, pero era un movimiento remil facho. ¿Por qué? Porque justamente la idea era despegarse, porque yo creo que tiene razón ahí Johnson, esta cosa. La argumento ad hominem no es una falacia, digamos, porque tiene que ver con las condiciones de posibilidad de existencia de los hablantes. Entonces, ahí en ese sentido, yo entiendo que no deja de ser una herramienta útil y una especie de construcción hermosa. Perdón, ¿sí? A Sí, ver, no, yo tengo... estoy de acuerdo, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Pues empezó hoy el trabajo y decía, bueno, a ver, no, ya sé, sí me he dado cuenta por el último y por cuando lo querés aplicar.
tampoco es una herramienta inútil, pero sí que me parece que, yo no digo que ellos se hayan juntado y dicho no hablemos de estas cosas, pero que tiene un efecto el hecho de que todos nosotros discutamos esas cosas y no las otras. A eso me Sí, refería. estoy de acuerdo. No, estoy de acuerdo, me parece interesante lo que estás diciendo. Sí. Perdón, a ver, ¿quiénes están para yo tenía en la lista, ya está Pía, ya está la madre, está, lo tengo a Seba, a Cristina, a todos, no, y a Iván, en ese, como anotado. Bueno, ¿Sí? gracias Andrés, ha sido clarísimo en la exposición y eso se agradece porque se ve que hay un estudio ahí profundo del material que yo desconocía y eso me viene bien. La verdad que cuando ha preguntado Santiago y en realidad sobre todo al final de tu exposición, un poco han quedado ya, no sé si respondidas, pero planteadas las inquietudes que yo había ido anotando durante tu exposición, o sea, las limitaciones que tiene esta propuesta de la pragma dialéctica. Entonces, un poco reformulo la pregunta, o el comentario, no, es una pregunta, si vos pensás o conocés el nombre de algunos autores o de alguna línea que podría ser complementaria un poco para suplir estas, digamos, falencias de la pragma dialéctica, en tanto y en cuanto a ver, creo que lo que vos has terminado diciendo es que sí veías un aporte en el sentido de que puede aportar claridad, orden, acordar un marco metodológico, pero es así precisamente como nunca ocurren, digamos, las discusiones, me parece, o como casi nunca ocurren, o sea, es como una suerte de petición de principio, ¿verdad? Es útil cuando ya... entonces, si habría otro enfoque que conozcas relacionado a teoría de la argumentación, que pueda complementar un poco, no sé si será, no sé, neomarxista, que tenga en cuenta esto que mencionaba recién Santiago de, bueno, hay un punto de partida, hay relaciones desiguales de dominio, no sé, hay una hegemonía también cultural y lingüística, y eso debe tenerse en cuenta, no sé si vos conocés alguna línea por No, ahí. no, no conozco. O sea, teorías de la argumentación enfocadas en la resolución de diferencias de opinión y con este tipo de enfoque alternativo, no. Otras teorías de la argumentación que tienen otras visiones sobre lo que hay que hacer en argumentación y cómo hacerlo, sí. Otras teorías de la argumentación, que yo conozca, ¿no? O sea, otras teorías de la argumentación enfocadas en la resolución de diferencias de opinión y con la contemplación de estas variables a las que ha hecho referencia Santiago, yo no conozco, no digo que no las haya. Pero te parece, digamos, complementable, no que la echarían abajo por completo, digamos. Sí, no, por eso te digo, me parece que es una tarea posible. No conozco yo nada trabajado en la línea de complementar este tipo de propuesta con estas variables que están mencionando, las relaciones de poder en las discusiones y demás. O sea, una complementación de la pragma dialéctica con eso yo no conozco. Quizás la haya, pero yo no conozco. Perfecto. Gracias. Cristina, ¿verdad? Y después Iván, ¿ayer? Sí. Sí. Bueno, muchas gracias Andrés, y muy importantes los conceptos. Acá yo un poco mi preocupación es, siempre me interesa a mí el tema del consenso y esa posibilidad de discutir. Entonces, justamente creo que el principal inconveniente es cuando discutimos a partir de marcos conceptuales diferentes. Vos algo has dicho acá de la posibilidad de consensuar si vamos a admitir algunos elementos que vengan de marcos teóricos diferentes. Bueno, sí, me parece que en la práctica debe ser como un poco complicado eso. Entonces, por ahí un poco va mi pregunta, si se te ocurre que esto realmente suma para poder ampliar esa discusión a marcos conceptuales diferentes, y también, sobre todo, por algo que vos has dicho que veías como una limitación en esta propuesta, que veían la discusión solamente con elementos racionales. Y tal vez que justamente en cada discusión intervienen otro tipo de factores, no siempre la discusión es todo explícito ni todo claramente racional. Lo vinculo por eso con algo que vos has mencionado en un principio a Wittgenstein, entonces este tema de que los juegos de lenguaje
no solo son conceptuales, sino que tal vez se relacionan con formas de vida y entonces con creencias, con supuestos y con algunas cuestiones tal vez del plano de lo afectivo que nos cuesta entonces poner sobre el tapete a la hora de discutir. Quería ver cómo veías vos esa posibilidad justamente de discutir con el que piensa diferente. Sí, la pragma dialéctica nos suma algunos elementos, o justamente es la parte que habría que superar. Bueno, no sé, o sea, la pregunta que creo que habría que hacerse es si esta zona de acuerdo la realizan personas que solo pertenecen al mismo marco conceptual o no. Eso es lo que habría que, en primer lugar, preguntarse. Yo me inclinaría, en principio, a pensar que esto funcionaría mejor para personas que están inscritas dentro de un mismo marco conceptual. No sé si personas que están en marcos conceptuales distintos puedan construir una zona de acuerdo lo suficientemente potente para resolver una diferencia de opinión. Yo tengo serias dudas. Igual, los pragmas dialécticos no hacen su planteo desde esta perspectiva, o sea, la de los marcos conceptuales distintos y demás. No es algo que ellos aborden. Yo personalmente tengo dudas de que se pueda construir una zona de acuerdo potente si los discutidores se inscriben en marcos conceptuales distintos. Yo en ese sentido soy escéptico. En mi posición, ¿no? O sea, no veo la posibilidad de llegar a resolver, miren la palabra que estoy usando, diferencias de opinión de esta manera, que además es muy lógica en un punto, ¿no? Premisa, argumentos, consensuar premisas, hay una apuesta, aunque no a la lógica formal, pero hay una apuesta a la lógica como importante. No estoy muy seguro de que esto sirva para personas que se inscriban en marcos conceptuales muy distintos, pero lo tendría que pensar. En principio te diría que creo que no. Creo que no. Creo que es más útil para personas que están en marcos conceptuales iguales o próximos, me parece. Perdón, para que podamos, porque por el tiempo, estaría Iván y está Mauricio también anotado para la pregunta. Si estuviésemos en el mismo marco conceptual o no. Y vamos. Ok. Gracias, Andrés. La verdad que siempre es bueno escucharte, la claridad que tenés bueno, siempre en todo lo que haces. Uno es un comentario y otro es una pregunta. El comentario es simplemente de que, más que la pregunta esta de si nos sirve para la filosofía, quizás sería una propuesta viable de ser llevada a cabo cuando todo esto se normalice en algún congreso o algo, de proponer justamente como un juego, digamos, el llevar a cabo que dos filósofos se lleven bajo la propuesta pragma dialéctica y ver qué es lo que sucede y ver qué sale de ahí. Me parece como, no es una pregunta muy plausible de ser realizada y bueno, de que ya el tener los resultados sería algo bastante interesante. Sería divertido además. Sí, no, por supuesto, por supuesto. Siempre ver, y la idea, hay un meme ahí por internet, que la idea del filósofo discutiendo es como el cerdo que se revuelca en el barro. Uno se da cuenta de que en realidad que el cerdo no es que lo está haciendo mal, está haciéndolo mal, sino que disfruta el barro. Bueno, los filósofos de discusión, es lo mismo. Y la pregunta es si alguien, no necesariamente Fanemer en Protendor, sino todos los seguidores que tienen, han tratado de, o algún otro autor, han tratado de justamente ir al momento previo a esto de, bueno, cómo conquistar la buena voluntad para hacer el paso a la metodología pragmadialéctica. Porque estaba pensando en una charla TED que hizo Guadalupe Núñez, que es una comunicadora científica que hizo el libro Cómo pensar con el otro, de que ella ponía
el ejemplo de ella dando clases de biología y les explicaba a los chicos cómo dar, cómo era la cuestión de las vacunas, y una alumna levanta la mano y dice, profesora, yo nunca me he vacunado porque mis padres no consideran que las vacunas sean buenas, bueno, los argumentos antivacunas, y ella le terminó dando todos los argumentos científicos de por qué es bueno, y aún así la chica dijo, bueno, no, la verdad que no. No A ver, estoy de acuerdo. vos lo que me estás preguntando es si hay algo escrito acerca de cómo prepararnos para aceptar esta propuesta. Claro, sí, o cómo ganar la voluntad para decir, bueno, Claro. sí. Bueno, no, a ver, no conozco nada escrito en este sentido, así que lo que te voy a decir ahora no es una respuesta a tu pregunta, pero no me voy tampoco tan lejos. Lo que yo no he hablado acá, porque bueno, me excedía un poco, pero ellos sí lo hacen, especialmente en artículos más especializados, es hablar de los componentes retóricos que intervienen en un modelo de discusión crítica. Y justamente esos componentes retóricos tienden a ganar la voluntad del otro. O sea, no es algo que ellos no contemplen, ¿no? O sea, sí contemplan estos componentes retóricos que tienden a ganar la voluntad del otro. Lo que pasa es que estos componentes retóricos no están en pie de igualdad con los componentes dialécticos, están subordinados, pero sí hay una contemplación de estrategias para ganar la voluntad del otro, eso lo hacen ellos mismos. Ahora, no he leído nada de, bueno, cómo usar estas estrategias para ganar la voluntad del otro, para aceptar el procedimiento, pero sí hay bastante escrito, incluso en los escritos más recientes de los pragmas dialécticos, acerca de, bueno, qué cositas retóricas se cuelan en este procedimiento dialéctico, ¿no? O sea, porque por más que yo quiera resolver una diferencia de opinión y trabaje cooperativamente con la otra persona y demás, bueno, yo quiero ganar. Entonces, bueno, ¿qué puedo hacer para orientar la discusión para ganar yo? Eso sí está contemplado, o sea, cómo ganarme la voluntad, que tiene más que ver con lo retórico, sí lo contemplan ellos mismos. Sí. Hay artículos sobre eso, ¿no? Sí. Bien. Mauricio. Listo. Andrés, gracias. Me ha gustado mucho tu presentación. Tenía un par de preguntas, tengo un par de preguntas. La primera es si has analizado, si sabes de algo que se haya analizado en relación con el desacuerdo en los antiguos escépticos. El tropo del desacuerdo es uno de los tropos más importantes del escepticismo antiguo, y pareciera que toda la propuesta se monta sobre la forma de superar justamente lo que los escépticos antiguos llamaban como un desacuerdo indecidible. Digamos que la solución escéptica me parece todavía muy sospechosa de solución, porque en principio se presupone que va a poderse solucionar el desacuerdo y mira, no hay cómo hacerlo, digamos que está involucrado ya en una especie de contradicción cualquier solución del desacuerdo. Entonces me interesaría eso. Lo otro, no sé si la caracterización de esta dialéctica deje de lado un tercer elemento que está al menos presente en Wittgenstein en Sobre la certeza. Él no está haciendo parte del desacuerdo entre Moore y el escéptico cartesiano. Él está mostrando en dónde están los desacuerdos de ellos dos. Realmente es como si fuera un tercer participante del desacuerdo, de la polémica. Unos afirman, si se permite hacerlo así, el escéptico cartesiano afirma no hay conocimiento del mundo externo, el muriano lo dice sí hay conocimiento del mundo externo, y Wittgenstein, en lugar de hacer parte de esta polémica, lo que hace es tomar distancia y mostrar que realmente no debería haberla. Entonces hay como una otra forma de experimentar el desacuerdo, en donde se diluye justamente el desacuerdo. No sé qué piensas de esa salida de Wittgenstein, digamos, y si podría describirse bastante bien el juego pragmático, como lo he tratado de escribir, dado Cartesio, el escepticismo cartesiano, y del otro el muriano. Lo que vos me estás diciendo es que esta salida no estaría catalogada en ninguna de las 4 clasificaciones que yo he dado. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y algo que me llamó mucho la atención también fue el planteamiento muy fuerte, insististe un par de veces, en que el antagonista o el que está refutando
tiene un menor prueba, menor cargo de prueba siempre. Él como que le toca más fácil, como que la toca más fácil. Es más fácil. Y eso también uno lo ve claramente en el debate entre Descartes y el mureano, digamos. A Moore le toca mucho más complicado, porque él tiene que probar que hay dos manos, mientras que el escéptico le basta comprobar que puede estar durmiendo. Ahí hay una diferencia entre el modus tollens y el modus ponens en esta argumentación. ¿Crees que haya algo de esto también? Es decir, que la formalización lógica de un argumento no garantiza su efectividad pragmática, en el sentido en que se seduce más fácil uno con el escéptico mureano que con el realista, con el escéptico cartesiano que con el realista mureano. No sé si esa pregunta última quedó bien planteada. Creo que no. Si me la puedes repetir, porque aparte te escucho bajito, ese es el problema que tengo. Ya, no sé si ahora se oye mejor. Un poquito, sí, sí. Si, bueno, el punto es si consideras que el modus tollens y el modus ponens, que son las formas de presentar, digamos, el argumento en el caso de Descartes versus Moore, tengan diferente fuerza argumentativa, dado que para el escéptico simplemente le basta negar, mientras que el que propone, el que tiene el ponens, tiene que ofrecer siempre. Esa es la pregunta un poco. Vamos a decir si yo creo que el modus ponens tiene más fuerza. Bueno, más debilidad en el sentido mureano, por ejemplo. Pues has insistido varias veces que el contrincante, el antagonista, le queda más fácil. Y normalmente los antagonistas usan el tollens y no el ponens. Esa es mi pregunta. Si crees que el tollens requiera menor fuerza, y es una especie de estrategia argumentativa del escéptico, realmente ese es por ahí por donde yo estaría pensando. Nunca lo he pensado así, Mauricio. Nunca lo había pensado desde ese lugar. Me parece que sí es razonable lo que estás diciendo. A priori estaría de acuerdo, pero no, nunca lo había pensado, ¿no? Pero me parece que sí. Es una intuición. Sí, me parece que sí, que es así. Sí, creo que sí. Bien, luego tenemos, bueno, ya volvemos a empezar la ronda. Sí, también me parece interesante también lo que dice Mauricio. Yo lo pensaba de que por ahí el acuerdo o desacuerdo, o la cuestión esta de que los términos en los cuales se produce la discusión y todo este aparato, ¿qué pasa con el sinsentido? ¿No? Que forma parte un poco del ADN, digamos, de lo que uno piensa así. Bueno, esto es un sinsentido. ¿Por qué? Porque remite, sin sentido. Supongamos, el dualismo. ¿Sí? Si yo voy a discutir sobre el dualismo, o si yo me meto en una discusión sobre la Trinidad, ¿verdad? El Espíritu Santo, el Hijo y Cristo, no sé cómo es la Trinidad, la verdad, pero la Trinidad, ¿sí? Bueno, vean, yo no sé, no podría discutir jamás eso, digamos, o sea, y por ahí gran parte de la cuestión filosófica también está enmarcada, quizás sea la más baja, pero la más espectacular, es marcar el sinsentido, que es mucho más, digamos, potente y también insultante, que decir lo tuyo es falso, lo tuyo no tiene sentido. ¿Sí? O sea, es decir, ¿cómo? ¿Sí? Y bueno, entonces, en la medida en que yo decía un poco de los chistes, era un poco marcar ese sinsentido a través de jugar con las palabras, y hacer un poco mi idea de metafilosófica, malísima, ¿verdad? Pero un poco esta cuestión de cómo marcar ciertas cuestiones, y el sinsentido también que puede brotar también de esas, de esas cuestiones, digamos, que tienen que ver con las condiciones de posibilidad. Por ejemplo, o sea, no deja de ser el dualismo, diríamos, una expresión alienada de alguna manera, de la división de poder, del trabajo, ¿sí? Trabajo intelectual, manual, ¿sí? Ángeles y hombres, mente, cuerpo, o sea, y toda una serie de una cierta correlación. Entonces, esa discusión estaría preñada de sinsentido, pero también
con un sentido social y político que se podría marcar. Entonces, capaz que ellos ni siquiera lo trabajan, digamos, ¿sí? No, supongo que no. ¿No? Pero me parece, sí, interesante lo que decís. Porque formaría parte de lo que yo más llamé un trabajo filosófico, digamos, sobre las cosas. Y también preguntarte, y esto yo no lo sé en absoluto, ¿cuál es el contexto de surgimiento de la pragma dialéctica? O sea, vos nombrás, bueno, creo que hay varias escuelas, pero ¿cuál es a ver, no sé, por decirte, si es que hay algo así? El marxismo tiene un contexto de surgimiento, ¿verdad? Más allá que después se universalice o se apropien otras épocas históricas de eso. Bueno, no sé, también la hermenéutica tiene un contexto de surgimiento, el método de Streit y toda esta cuestión, la guerra del método, la cuestión de la ciencia histórica. ¿Cuál sería el contexto en el cual esta gente saca esto? Porque la escuela que yo te digo, que de Clear Thinking, de Holmes y de otra gente, tenían un contexto muy claramente positivista, ¿sí? Y bueno, sí, era una escuela muy importante. Mi abuelo tenía los libros, o sea, casi todos los profesores tenían eso, ¿sí? Como una especie de marca de cómo... A ver, sería una cuestión disputada, ¿verdad? Ellos lo que están marcando, a mi modo de entender, es una especie de cuestión disputada. Ahora, la cuestión disputada tiene un contexto que es la Edad Media, la universidad y esa sociedad estamental. ¿Cuál es el contexto? Si sabes algo del contexto de ellos, supongamos, son excombatientes me interesa, digamos, ¿eh? Son excombatientes de la guerra del Congo que han sufrido canibalismo y han decidido ver cómo comían el brazo de alguien y ahí han tenido y entonces han quedado traumados porque no se ha elegido bien. No sé, no digo que eso me explique, pero le daría carnadura, mira qué ironía además que uso la carnadura, ¿sí? a la cuestión. ¿Tenés alguna idea para verle la... A mí me gusta encontrarle ahí un poquito de... Bueno, a ver, sí, claro. dos cosas. Lo primero que voy a decir no es una respuesta a tu pregunta, pero hay que decirlo. No tiene que ver con el contexto social y demás. Esto surge en el contexto de la teoría de la argumentación, esto sí lo quiero decir, y de una serie de propuestas que se conocen como dialécticas y que intentan recuperar aspectos de la dialéctica aristotélica. De hecho, ellos no son los primeros, se basan en un trabajo de Crochet-Williams que es anterior y demás. Esto digo porque, bueno, yo hice referencia a la epistemología del desacuerdo y demás, pero esto a los fines de lo que yo quería presentar, pero el contexto académico, digamos, de surgimiento de la pragma dialéctica es el de la teoría de la argumentación. Esa no es tu pregunta, pero sí lo quiero decir. No es la epistemología o demás. Que se pueden encontrar relaciones con las epistemologías del desacuerdo y demás, sí, pero la propuesta se hace en el marco de la teoría de la argumentación. Y con respecto a lo otro que me estás preguntando, no te puedo dar una respuesta taxativa, lo tendría que investigar un poco más, pero yo creo que el marco social, digamos, en el que surge esto es el de la sociedad liberal, por decirlo de alguna manera. De ahí que creo que no se toman en cuenta algunas variables a las que vos estás haciendo referencia, como las relaciones de poder, de dominio, que pueden intervenir en una discusión. Yo creo que el marco social de emergencia de la teoría es el de una sociedad liberal en sentido europeo. Es lo que me parece que te puedo decir, pero tendría que investigar más, ha ido al Congo, no ha ido al Congo, si le ha pasado algo, no sé. Eso lo tendría que ver. Pero me parece que es una propuesta que se inserta en el marco de un cierto liberalismo, por decirlo de alguna manera. Creo. Sí. Bueno, yo pensando también en Habermas, por ejemplo, también tiene su contexto, digamos, muy claro. Pero no era para decir maldito burgués, sino para poder hablar con ellos también conociéndolos un poco, porque por ahí, bueno, porque es un proyecto, no es una... Digo, Sí, no es no, una, además, bueno, qué sé yo, es o un sea, proyecto. hay acá algunas ideas que sí son propias del liberalismo, ¿no? O sea, la posibilidad de una sociedad que consensúa sus cosas y llega a acuerdos, y llega a consensos,
esto es muy, muy liberal. Y además dejar de lado esas variables a las que vos estás haciendo referencia, de lo que pasa con las relaciones de poder, de hacer abstracción de eso. El planteo, creo yo, es bastante, bastante liberal. Se me ocurre, como A mí respuesta a lo que... me suena como un popper de la argumentación, por decirlo Podría así. ser, lo tendría que pensar, pero creo que sí, creo que iría más por ahí, creo que sí. Pero no diciendo que es lindo popper, ¿no? Yo, en mi No, caso. ya sé que no vas a decir eso, pero te quiero decir, creo que va por ahí, creo que va por ahí. Por eso se ¿Alguien más? dice lo que se dice y no se dice lo que no se dice. Ahí está, ese me gusta. Entonces Creo. terminamos como en el tractato, digamos. No, yo no dije que hay que callar, no dije nada de No, eso. no, bueno, bueno, claro, no terminó. Pero lo que se dice es lo que se muestra. Mira, ¿alguna otra pregunta aquí para, el- para Andrés? ¿Quieren hacer? ¿Están cansados? ¿Ingrid? No, un comentario más que una pregunta de esto que venimos charlando, que por ahí son también charlas que tenemos con Andrés en el marco de la materia, cuando dictamos esta parte. Me parece que si bien aparece esta idea de que es un modelo a aplicar, digamos, en el sentido de que evidentemente las discusiones no se dan de esta forma y por eso la necesidad de pensar un modelo normativo, ¿no? Porque tal vez tampoco ellos están pensando en la aplicación de esto directamente a la actividad filosófica. Quiero decir, porque digamos, el espectro de aplicación, y cuando uno ve los estudios, digamos, las experiencias empíricas de aplicación de este modelo, tienen más que ver con otros ámbitos, por ejemplo, con el ámbito educativo. Uno podría pensar en la aplicación de este modelo en el ámbito judicial, suponer que no, en la idea de los mediadores, bueno, hay aplicación extranjero, pero la idea de ver si se llegan a consenso entre las partes. De ahí, no sé, yo no lo he visto, no sé Andrés, no lo he visto aplicado a discusiones filosóficas específicamente, ¿verdad? Ya terminó, y me parece que, bueno, porque tal vez también nuestras discusiones filosóficas no son siempre iguales y no fueron siempre iguales, digamos. Esta idea de que había una posibilidad de una discusión que tenga que ver con la búsqueda de la verdad, o un tipo de discusión que tenga que ver con la búsqueda de consenso, o una discusión que tenga que ver con una cosa ni con la otra. Es decir, me parece que por ahí también pensar en un modelo que tiene fluidez, digamos, en el sentido de que el modelo marca todo un marco, es suficiente a la hora de aplicarlo a una actividad que es tan diversa en sus tipos de discusiones, como sería la filosofía. Eso nomás, no sé. Sí, no, estoy de acuerdo con lo que decís, solo agregar que en el artículo donde ellos, bueno, hablan de sus relaciones con Johnston, que bueno, yo ya dije que me parecen débiles, pero sí dicen que, aunque no hay una propuesta específica para la filosofía, desde un punto de vista argumental, no excluye a la filosofía. O sea, ellos no es que están diciendo esto sirve para otras cosas y para la filosofía no. Ellos creen que sirve para la filosofía y para las otras cosas. Porque somos preparadigmáticos para ello. ¿Qué? Porque somos preparadigmáticos para ello. No tenemos paradigma. Porque somos preparadigmáticos. Ah, ok. Probablemente. Digo, que no tenemos un solo modelo, un esquema estabilizado, etcétera, ¿no? Sí, probablemente. Sí, es cierto. Pero sí, no, era solamente. No, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. No, hay que estar en desacuerdo. Bueno, a ver, ¿alguien quiere hacer una ¿Vos pregunta? querés que pelee? Sí, es más lindo eso, más divertido. Última pregunta entonces, ya que estamos. A vos. Eh, el, yo recuerdo que Nietzsche decía que como había muchos lenguajes, eso era una prueba de que no había realidad. ¿Sí? Porque, digamos, si hubiese una sola realidad, habría un solo lenguaje, ¿sí? Algo así. Eso, creo que al contrario, al haber una realidad, hay algo que se discute. Porque si no,
¿Me sigue? Porque si no hubiese discusión, ¿sí? Si no hubiese, digamos, que haya distintos lenguajes, significa que justamente contra algo estamos chocando y no logrando, ¿sí?, amoldarnos, ¿sí? ¿Cuáles te parece que pueden ser las consecuencias filosóficas? Ella un sistema general de una discusión, no de la discusión en particular, sino del hecho de que haya discusión filosófica. El relativismo, el escepticismo, aquí Mauricio, o sea, el hecho de sentarme a discutir un tema con otro, que más allá de que gane o pierda, que no sé cómo sería eso, ¿cuál sería para vos las consecuencias filosóficas de eso? Me refiero a, por ejemplo, que hay algún tipo de ideal regulativo de verdad, o no lo hay, o en la discusión se muestra que evidentemente hay algo que se discute y por lo tanto algo que se está peleando, o no, o la discusión muestra que tierra de disputa, no hay consenso, no hay materia, no hay tema. A ver, ¿Sí? vos lo que me estás preguntando, a ver si te entiendo bien, ¿qué es lo que muestra que haya discusiones filosóficas? Sí, para vos, sí. Mira, vos sabés, no te puedo dar una respuesta así taxativa, pero ayer estaba pensando justamente algo relacionado con eso, ¿no? Pero lo tendría que pensar. Si uno ve cómo discuten muchas personas que hacen filosofía, a veces pareciera que sus prácticas muestran, ¿no?, cuando discuten, no cuando están intercambiando opiniones, no digo cuando discuten, cuando realmente discuten, pareciera que sus prácticas muestran a veces que aun cuando pongan en tela de juicio la noción de verdad, alguna noción de verdad está ahí queriendo manifestarse. Si vos me haces una pregunta de ese tipo, yo lo he pensado en ese sentido. Yo no creo que la discusión filosófica, el hecho de que haya discusiones filosóficas, nos aleje de la idea de que se busca algún tipo de verdad, ¿no? O sea, pero no sé, lo tendría que pensar un poco más, pero ayer yo he pensado bastante en esto, o sea, uno puede decir que no hay verdad, puede poner en tela de juicio la verdad, bueno, pero yo me he preguntado si la manera en que discutimos, pero es una pregunta, ¿no? No lo tengo tan claro, no evidencia que, bueno, algún compromiso con la verdad hay, por la manera en la que se discute, los términos en los que se discute, lo que se pretende cuando se discute, pero es una asociación, lo tendría que elaborar un poquito más. Bueno, estamos con el horario. ¿Podrías seguir a la tarde vos, Andrés? Tipo de 4 a... No, mentira. Si vos querés, yo encantado. No, lo hemos tenido, Andrés, pobrecito, mucho tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, entonces. Muy No, bueno. gracias a ustedes, muchas gracias. Nos veríamos entonces el próximo martes, 11:30. Va a estar Sandra Láser, ¿sí? Nos va a mandar algún trabajo para que leamos y charlemos con ella. Y nos queda ahí, creo que San Félix Vidarte, creo que va a ser el que siga después. Y después va a ser María Cerezo. Y de ahí viene el dúo dinámico, Seba y Augusto. Y de ahí creo que vendría Ana y Pía, no sé qué sería con otro día, ¿sí? Más o menos ese es el esquema que vamos consensuando. Bueno, así que cualquier cosa nos vamos comunicando si queremos hacer alguna propuesta o algo, ¿sí? ¿Ah? Excelente. Bueno, muchas gracias. Gracias a Muy todos y bueno. todas. Chao. Cuídense. Suerte.